En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe. Segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo 3, creo en el Espíritu Santo. Artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica. Párrafo 3, la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Estamos en el segundo apartado de este párrafo, donde el Catecismo dedica 7 números al tema que tiene como título La Iglesia es Santa. El día de hoy continuaremos profundizando en este atributo de la santidad de la Iglesia con los números 827 al 829. Si el Espíritu Santo nos dejara, si el Espíritu Santo no anidara en la Iglesia, hace tiempo que el espíritu mundano nos habría absorbido totalmente. Nosotros, los católicos, entonces empezaríamos a poner nuestra moral a algo que se llama socialmente aceptada, como ocurre en muchas iglesias hoy día, lastimosamente. Cambian su fe por caer bien a todos, bajo ese famoso nombre que se está utilizando hoy día de llamarse inclusivos, y rompen sus principios. Primera de Pedro 2, 4, 10. Acercaos a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, preciosa ante Dios. También vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Pues está en la Escritura: he aquí que coloco en Sión una piedra angular, elegida, preciosa, y el que crea en ella no será confundido. Para vosotros, pues, creyentes, el honor. Pero para los incrédulos, la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella porque no creen en la palabra. Para esto han sido destinados. Pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Vosotros que en un tiempo no erais pueblo y que ahora sois el pueblo de Dios, de los que antes no se tuvo compasión, pero ahora son compadecidos. Es un texto muy precioso de la primera carta de Pedro, donde Pedro subraya la conciencia que ha tenido la Iglesia de ese don de santidad que le ha sido regalado. Y fijémonos, queridos amigos, cómo el catecismo, en estos días que hemos reflexionado sobre este tema de la santidad, nos ha presentado 4 formas de cómo la Iglesia es santa. Primera, la Iglesia es santa por la palabra de Dios. Esa palabra de Dios conservada viva en el seno de la Iglesia por la fuerza del Espíritu Santo. Segunda, la Iglesia es santa por los sacramentos de la fe, los 7 sacramentos que nos llevan a la salvación. Tercera, la Iglesia es santa por los ministerios jerárquicos que tiene. Y cuarta,
La iglesia es santa porque en ella habita el Espíritu Santo, que es el agente de santificación, el cual viene a ser como su propia alma. Son pues 4 formas muy, pero muy interesantes, queridos amigos, sobre las cuales nosotros podremos garantizarle a cualquiera que la iglesia es santa. El Espíritu Santo no entra en competición con nadie, menos con la institución eclesial, pero sí la anima todo el tiempo. Está íntimamente unido a ella en esa unión de alianza espíritu e iglesia. El Espíritu Santo se une a un cuerpo histórico concreto llamado iglesia. El Espíritu Santo se une a un cuerpo jerárquico, a un cuerpo ordenado de forma humana. Es que no somos ángeles, somos humanos los que pertenecemos a la Iglesia Católica y nos comportamos y nos ordenamos como humanos. Miembros que están sujetos a debilidades, a pecados. Pecados que han sido las mismas causas de las divisiones dentro de la iglesia, claro que sí. Pero hay una cosa que es preciosa. El Espíritu Santo no se avergüenza de esa unión que Él tiene con este cuerpo histórico, con este cuerpo jerárquico, con este cuerpo ordenado de una manera humana. El Espíritu Santo no se avergüenza de estar unidos a nosotros. Fijémonos en el hecho de que Jesús elija a Pedro, sabiendo que le va a negar 3 veces. Jesús no se avergüenza de haber elegido a Pedro. Es más, no solo lo llama, sino que a pesar de lo que Pedro hizo, Jesús le hace su vicario en la tierra. Y es tanto que le da el poder de tener las llaves del reino de los cielos. Nada menos y nada más a Pedro, el que le falló. Y le entrega las llaves del reino de los cielos y le dice: todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esta partecita los protestantes casi no la leen porque no les conviene leerla, porque entonces aquí tendrían ellos que reafirmar el primado de Pedro y la autoridad del Papa para atar y desatar lo que a conveniencia de la salvación de las almas dentro de la iglesia considere. Esto es importantísimo, queridos amigos. Y Jesús lo hizo con el que le falló, con uno que había pecado, y pecado duro, como Pedro. Número 827 del Catecismo dice: mientras que Cristo, santo, inocente, sin mancha, no conoció el pecado, sino que vino solamente a expiar los pecados del pueblo, la Iglesia, abrazando en su seno a los pecadores, es a la vez santa y siempre necesitada de purificación, y busca sin cesar la conversión y la renovación. Todos los miembros de la Iglesia, incluso sus ministros, deben reconocerse pecadores. En todos, la cizaña del pecado todavía se encuentra mezclada con la buena semilla del Evangelio hasta el fin de los tiempos. La Iglesia, pues, congrega a pecadores alcanzados ya por la salvación de Cristo, pero aún en vías de santificación. Esto es un número precioso, queridos amigos,
que nos presenta el catecismo esta mañana. Fijémonos cómo incluso en este número 827 hay una conclusión, hay una parte final donde cita el catecismo al Papa Pablo VI con el famoso credo del pueblo de Dios, que es una de las profesiones más detalladas de la fe católica que la Iglesia haya elaborado en toda su historia. Y dice el Papa Pablo VI en este credo del pueblo de Dios, hablando de la santidad: la Iglesia es pues santa, aunque abarque en su seno pecadores, porque ella no goza de otra vida que de la vida de la gracia. Sus miembros, ciertamente, si se alimentan de esta vida, se santifican. Si se apartan de ella, contraen pecados y manchas del alma que impiden que la santidad de ella se difunda radiante, por lo que se aflige y hace penitencia por aquellos pecados, teniendo poder de librar de ellos a sus hijos por la sangre de Cristo y el don del Espíritu Santo. Esto es una partecita de ese famoso credo del pueblo de Dios del Papa Pablo VI. Pues qué cosa tan interesante. Nos está conectando con aquello que decíamos ayer en la catequesis. La Iglesia rechaza esa tentación que ya existía desde el principio del cristianismo, esa herejía que se llamaba donatismo, una herejía del siglo IV. Fíjense bien, queridos amigos, para Donato, el hereje, si un sacramento, por ejemplo el bautismo, era impartido por un obispo indigno, o sea, pecador, no era válido. Esta herejía sostenía que el cristiano que cometiera pecados graves debería ser expulsado definitivamente de la Iglesia. Estos herejes del siglo IV concebían la Iglesia como una comunidad integrada solamente por los justos, como una especie de asociación donde aquí solamente entran los que son justos, todos los demás tienen que ser expulsados. Y si algún obispo por ahí bautizó a un niño y después fue encontrado en pecado, pues ese niño se tiene que rebautizar porque eso no fue válido. Imagínense ustedes. Es una herejía bien complicada la herejía de Donato. Y la Iglesia, pues dice que encierra en su seno pecadores, pero pecadores llamados a la conversión. Porque la Iglesia es madre que posee los medios para su arrepentimiento y su salvación. ¿Quién puede decirle a una madre que los hijos que son pecadores no son hijos suyos? Y que el único que es hijo suyo es el que se porta muy bien, pero al que corren de la escuela, al que metieron a la cárcel, al que agarraron robando, que ese no es hijo suyo? ¿Hay alguna madre que pueda decir, este no es mi hijo porque se porta mal? No. La Iglesia Católica no se avergüenza de tener pecadores en su seno. Así como Jesús no se avergonzó de haber llamado a Pedro. La Iglesia no nos da la espalda y ni nos traiciona. Más bien, la Iglesia todo el tiempo está llamando a convertirnos.
todo el tiempo está llamando a ser santos. Eso forma parte del ser de la iglesia. Pero la iglesia no se avergüenza de nosotros pecadores. Al contrario, nos quiere ahí para convertirnos y por medio de los sacramentos brindarnos la salvación. Esta parte de la iglesia, que es el llamado siempre a los pecadores, está en profunda consonancia con lo que hacía Jesús y que escandalizó a mucha gente. ¿Se acuerdan ustedes del pasaje de Zaqueo? Zaqueo, baja de ese árbol porque conviene que hoy me hospede en tu casa. Si hay pecadores en el seno de la iglesia, es porque Jesús ha entrado en casa de los pecadores. El escándalo que produjo Jesús en Jericó cuando entró a la casa con Zaqueo es el mismo escándalo que se produce hoy cuando muchas personas piensan que es incompatible decir que la Iglesia Católica es santa sabiendo que dentro tiene pecadores. Jesús no dejó de ser santo por entrar en la casa de Zaqueo, por comer con pecadores, por dejarse lavar los pies y secar con el cabello de una mujer pecadora. De igual modo que los pecadores entran en el seno de la iglesia sin que pierda la iglesia su santidad, de igual modo es la invitación que Jesús nos hace con su estilo de vida. Esto es importantísimo, queridos amigos, porque es que la verdad ya los protestantes nos tienen hartos de sus comentarios infames alrededor de los pecadores en la iglesia. Pues entonces, si no llamamos pecadores, ¿a quién vamos a llamar? Se escucha por ahí muy a menudo en el mundo protestante decir, mira, si los que están en la iglesia católica son los peores pecadores, idólatras, borrachos, lujuriosos, y yo me salí de la iglesia católica y ahora ya no soy ni idólatra, ni borracho, ni lujurioso, ni nada de eso. Ya soy santo, dicen estos, ¿no? Y hay que contestarles, la verdad es que nosotros los católicos no sé si seremos los mejores o los peores. Lo que sí sabemos es que Jesús nos dijo que miremos antes la viga del propio ojo que la mota en el ojo de mi hermano. Y que lo importante es que Jesús convoca a pecadores para que se conviertan y entren en el reino de los cielos. Por tanto, queridos amigos, ojalá vinieran más pecadores a la iglesia. Ojalá. El gran misterio de la Iglesia Católica es ese, que ella se conserva santa, teniendo en el seno a hombres y mujeres pecadores. Es lo que ocurre cuando metemos una manzana podrida en el cesto de manzanas sanas. Normalmente lo que ocurre es que se pudren las manzanas sanas con una que estaba podrida. Sin embargo, en la iglesia es al revés. Y es que esas manzanas podridas que son introducidas en el cesto de la iglesia, esas manzanas podridas son sanadas. Las manzanas podridas no pudren las buenas alivian las malas. Eso es lo que hacemos los católicos. Esto es lo que nos ocurre a los pecadores en el seno de la iglesia. Somos sanados.
por los sacramentos, por la vida de gracia, por la comunión entre nosotros. Dice la Constitución dogmática que hemos mencionado tantas veces, Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II, en el número 11. Todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Es decir, estamos llamados a la santidad. Sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Ese es el cristianismo católico. Cada uno por su camino, pero todos llamados a la misma perfección que es la santidad del Padre. Continúa el catecismo, número 828 dice: al canonizar a ciertos fieles, es decir, hacerlos santos, al proclamar solemnemente que esos fieles han practicado heroicamente las virtudes y han vivido en la fidelidad a la gracia de Dios, la Iglesia Católica reconoce el poder del Espíritu de Santidad que está en ella y sostiene la esperanza de los fieles, proponiendo a los santos como modelos e intercesores. Los santos y las santas han sido siempre fuente y origen de renovación en las circunstancias más difíciles de la historia de la Iglesia. En efecto, la santidad de la Iglesia es el secreto manantial y la medida infalible de su laboriosidad apostólica y de su ímpetu misionero. Una fábrica de santos, decíamos el día de ayer, es la Iglesia. Hagamos un poquito de historia. Saben ustedes que el Papa Juan XV, que fue Papa por allá del año 985, después de Cristo, claro está, en el sínodo del 31 de enero del año 993, en Letrán, fue el Papa que hizo solemnemente la primera canonización. Papa Juan XV. Y canonizó oficialmente a un obispo llamado Ulrico de Augusta. Y se convierte en la primera canonización oficial celebrada por un papa. Esto es muy interesante. Año 993. Santo en la Biblia se dice de varias maneras. Por ejemplo, en hebreo se emplea la raíz Kedesh. Y tal raíz nos indica lo apartado, lo sagrado, indica asimismo sacralidad. Kedesh. Santo nos indica sagrado, sacro, apartado de lo mundano, ¿no? Y se hace referencia con ello a la actividad divina. Se habla de su santo brazo, Salmo 98. También indica inviolabilidad. El nombre de Dios es santo, Levítico 23, separado de toda contaminación, de todo lo que le pueda violar. Se habla de su espíritu que es santo, Salmo 51:11. Santo en la Biblia
se dice de muchas maneras. Se habla de lugares reservados como sagrados para la presencia de Dios, lugares santos. El cielo, Salmo 11:4. La tierra, Éxodo 3:5. El tabernáculo, Éxodo 49. El templo, Salmo 11:4. Jerusalén y sus colinas santas, el monte Sión, Salmo 2:6. La tierra de Israel es santa, Zacarías 2:12. Los sacrificios son santos, Éxodo 30:10. Las ofrendas, Éxodo 28:38. El óleo santo para ungir al sacerdote, Números 35:25. El incienso santo, Éxodo 30:35. Las santas vestiduras, Éxodo 29:29. Y podríamos continuar, queridos amigos. Pero fíjate que todo esto es lo que la iglesia proclama igualmente. Nada de lo que nosotros vivimos o proclamamos como santo está fuera de la Sagrada Escritura. Al protestante como que le hace falta mucho leer esto. ¿Eh? En la lengua griega, santo se dice de dos maneras: agios y osios. Incluso hay otros términos que los acompañan, como es la palabra hieros, sagrado. Hieros, sagrado. Agios se pone a menudo en relación con las cosas, los lugares, las personas de culto. Y fíjese cómo es tan interesante la Sagrada Escritura cuando nos presenta estos agios. En la Escritura, Romanos 1:2. La ley, Romanos 7:12. La ciudad santa, Mateo 4:5, 27, 53. El templo, Mateo 24:15. El monte santo de la transfiguración, segunda de Pedro 1:28. Los santos profetas, Lucas 1:70. Los apóstoles son santos, Efesios 3:5. El santuario terreno del primer pacto, Hebreos 9:1-3. El santuario del templo, Hebreos 9:12-25. Eso es el agios santo en relación con lugares, personas de culto, cosas. Pero también hay un agios relacionado con Dios directamente. La oración sacerdotal de Jesús, Juan 17:11. Su nombre santo, 1 Pedro 1:15-16. Dios es 3 veces santo, Apocalipsis 4:8. De Cristo el Santo de Dios, Marcos 1:24. A Juan Bautista, Herodes le tenía respeto, Marcos 6:20. Porque Juan el Bautista era el Andra Dicaión Kai Agión, el varón justo y santo. Los dones salvíficos de Dios, segunda Timoteo 1:9. La Santa Alianza, Lucas 1:72. Los sacrificios de animales son santos, Romanos 12:1. No, son un montón que nos presenta la Sagrada Escritura. Santos relacionado con Dios. Ahora, los santos hacen referencia a todo creyente y seguidor de Cristo.
Romanos 8:27. Y aquel que penetra los secretos más íntimos, conoce los anhelos del Espíritu cuando ruega por los santos según la manera de Dios. Los santos hace referencia a todo creyente y seguidor de Cristo. Romanos 15:25. Por ahora voy a Jerusalén a prestar un servicio a esa comunidad santa. Primera de Corintios 16:1. En cuanto a la colecta en favor de los santos, sigan ustedes también las reglas que di a las iglesias de Galacia. Primera de Corintios 3:17. Al que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá. El templo de Dios es santo, y esos santos son ustedes. Efesios 2:21. En él toda construcción se ajusta y se alza para ser un templo santo en el Señor. Efesios 1:4. En Cristo Dios eligió antes de la creación del mundo para estar en su presencia sin culpa ni mancha. Efesios 5:27. Porque si bien es cierto, deseaba una iglesia espléndida, sin mancha ni arruga ni nada parecido, sino santa e inmaculada, él mismo debía prepararla y presentarla. Colosenses 1:22. Para presentarse los santos, no teniendo ya ante él mancha ni culpa. Primera de Pedro 1:16. Ustedes serán santos porque yo lo soy. Y Levítico 19:2. Habla a toda la comunidad de los hijos de Israel y diles: sean santos porque yo, Yahvé, Dios de ustedes, soy santo. Bueno, después de este recorrido bíblico, yo quisiera preguntar a un protestante: ¿todo creyente bautizado y seguidor de Cristo que cree en Cristo es santo? A ver si alguno me responde algún día. Número 829 del Catecismo dice: la Iglesia en la Santísima Virgen llegó a la perfección, sin mancha ni arruga. En cambio, los creyentes se esfuerzan todavía en vencer el pecado para crecer en la santidad. Por eso dirigen sus ojos a María. En ella la Iglesia es ya eternamente santa. La Iglesia está en ese proceso de purificación. Y en este proceso tan bonito, ve a la Virgen María como el modelo número 1, que es la Iglesia ya concluida. María es la Iglesia concluida. El Concilio Vaticano II quiso tratar el tema de la Santísima Virgen María en la Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia. No separar Iglesia y María. La figura de María no es un anexo, no es una parte del resto de nuestra fe, sino que la fe en María se desprende de nuestra fe en la Iglesia. María es lo que es y debe ser la Iglesia. Sus misterios de maternidad, de santidad, de intercesión, eso es la Iglesia. La Iglesia es madre, la Iglesia es santa, la Iglesia es intercesora, así como María. Decir Ave María Purísima es tenerla a ella como modelo.
La Iglesia santifica, purifica a sus fieles, teniendo a María como modelo al cual nos dirigimos siempre. Por tanto, queridos amigos, decir que la Iglesia es santa puede ser dicho de una manera muy interesante en forma de conclusión. Primero, la Iglesia es santa con el modelo de María en cuanto sacramento de Cristo. La Iglesia es santa en cuanto sacramento de Cristo, es santa de hecho. Y segundo, la Iglesia es santa en cuanto a comunidad de los bautizados. La Iglesia es santa en cuanto a su vocación. Por eso, queridos amigos, ¿qué nos resta? A nosotros nos resta ser conscientes de que como pecadores estamos dentro de la Iglesia y que nuestro pecado no daña a la Iglesia, más bien que la Iglesia con su santidad convierte nuestro pecado y nos lleva por medio de los sacramentos a gozar de las alegrías del cielo.